Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que lo alienten. El discípulo busca siempre alentar. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la Biblia. El discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es todo. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo. El discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Tú eres creyente o discípulo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Canción, melodía de tu amor, me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
Queremos darles la bienvenida a todas las personas que a través de este medio extraordinario que es Internet nos podemos contactar, nos podemos reunir y también podemos compartir el mensaje de Dios a través de su palabra. Queremos darles la bienvenida a las personas que por primera vez se están conectando a esta charla, y yo espero que Dios pueda lograr en tu corazón, en el corazón de todos los que estamos en esta enseñanza, lo que Él se ha propuesto. Queremos saludar también a todos nuestros amigos de todas partes de México que están conectándose, y a todos los que a través de este continente, algunas personas también lo llegan a hacer en Europa. En este momento ya es de madrugada ya, pero en ocasiones nos damos cuenta que estuvieron en contacto con nosotros a través de este fabuloso medio que es el Internet. Así que bienvenidos, confiamos en que nuestra reunión de esta noche sea de profunda edificación para todos. Hace poco, una amiga querida me propuso que tratáramos de titular nuestra charla, y vamos a comenzar con esta tradición de ponerle un título a cada una de nuestras pláticas que vamos a ir dando, aunque el tema general es el libro de Apocalipsis. Espero que a la hora de comenzar nuestra charla comencemos con este proyecto de ponerle un título para que sea más fácil ubicar la lección. Bueno, para nuestros amigos que nos han escrito preguntas, vamos a contestar. Quiero decirte que las preguntas son extraordinarias. Es una forma como yo aprendí a seguir a Cristo, aprendí a encontrar las respuestas en la Biblia. Quizás la parte que más me impresionó a la hora de que yo hacía preguntas fue descubrir desde la misma noche en la que me hablaron de Cristo, la parte que más me impresionó fue el hecho de que las respuestas a nuestras interrogantes, que tienen que ver con la eternidad, que tienen que ver con nuestra relación con Dios, que tienen que ver con el presente, están en la Escritura, en esta maravillosa obra de Dios que es la Biblia. Así que a través de las preguntas aprendemos respuestas que nos permiten ir armando la armonía de la Escritura. Esta noche vamos a tener un reto muy hermoso sobre la Biblia, y quisiera comenzar con esta pregunta que me hace Marcos. Me pregunta, ¿cómo puedes saber cuáles son las promesas de Israel y cuáles son las promesas para la Iglesia? Quiero nada más ubicarnos en que hay promesas que llamaríamos universales, por la misma forma como Dios las va planteando en la Escritura. A la hora en que Dios le promete a Abraham que él será una bendición para todas las naciones y para todos los hombres en la tierra, esta es una promesa no solamente para su pueblo Israel, sino para toda la humanidad. Así que cuando se habla, por ejemplo, en este caso de la promesa de Abraham, se habla de Cristo como la promesa que Dios le dio acerca de la salvación, de la vida eterna y del propósito eterno que Dios tenía. Así que esta es una promesa de carácter universal. Hay otras promesas que son evidentes para el pueblo de Israel. Cuando habla o invita a Dios al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida, le dice que todo lo que su pie vaya alcanzando de manera física, esto se convertirá en parte del territorio que formaría la futura nación judía. Así que esa es una promesa en particular para el pueblo de Israel. Yo no la puedo aplicar a mi vida, porque sería una manera de sacar de contexto y de su verdadero sentido lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que hay promesas que son
para la iglesia, como la promesa de que Jesús nos iba a acompañar todos los días desde el momento que Él envió a sus discípulos a predicar el Evangelio por todo el mundo, les dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, llevando a cabo este ministerio, esta tarea de compartir el mensaje de salvación. Al final, este es el propósito que Dios tiene para todos los hombres. Primero, que puedas escuchar el mensaje de salvación. Y una vez que ese mensaje lo has oído y lo has aceptado, al transformar Dios tu vida como un propósito inicial de esa manifestación de Dios en el corazón, Él va a poner en ti dos deseos que van a ir creciendo. Uno, saber más de Él. Y el segundo, que los demás sepan de Él. De esta forma, hay promesas para la iglesia y promesas para el pueblo de Israel. Y la pregunta en términos generales, ¿y cómo lo sabes? El contexto, el alcance de la promesa y algunos aspectos en particular nos permitirán ir definiendo si la promesa es solo para el pueblo de Israel o también es para la iglesia, o si la promesa únicamente es para la iglesia. Desde luego, una vez que Israel rechazó al Mesías, las diferentes promesas que encontramos en el Nuevo Testamento, como ser pueblo de Dios, como ser un nuevo sacerdocio, real sacerdocio, como dice la Escritura, son solamente para el pueblo de Dios llamado la iglesia. Y finalmente, tenemos promesas de carácter universal para el pueblo de Israel y para todos los creyentes de todos los tiempos. Tenemos la promesa de la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la comunión con Dios a través de Cristo. Estas promesas fueron universales, aunque hayan tenido algunas variantes en su expresión a través de los siglos. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Me preguntan sobre Ezequiel 46, me preguntan de ese templo que está en el futuro de Dios, en el futuro del pueblo judío, en el futuro de la humanidad. Y quiero comentarte de una manera amplia, Alfonso, que Ezequiel 46, cuando nos habla de este que será el tercer templo, el pueblo, Dios ya está reinando en la tierra y cambia por completo el desarrollo de todas las cosas que Dios ha hecho siempre con las personas que le conocen. Habrá un templo, dice la Escritura que habrá sacrificios. La pregunta es si el pecado ha sido perdonado y todos los que arrancaremos estos 1000 años de reinado con Cristo, seremos creyentes. ¿Cuál es el propósito? Sin duda alguna, el propósito es recordar y afirmar el por qué estamos en ese maravilloso proyecto que se llama el reino de Cristo en la tierra. Todo el tiempo, aunque ya tendremos una estructura perfecta, pero esto no quiere decir que no tengamos la necesidad de mantener de forma presente el verdadero propósito por el cual Dios nos ha salvado. Así que los sacrificios, el templo, son durante el milenio y los sacrificios que se mencionan ahí, en este momento no entendemos exactamente de forma amplia el porqué de los mismos, pero lo entenderemos cuando estemos ahí. Me pregunta Miguel si debemos guardar el sábado, porque lo dice Éxodo capítulo 20. Tengo que decirte, Miguel, que cuando Cristo vino a la tierra, logró ciertas cosas, entre ellas, bueno, primeramente, nuestra redención. En segundo lugar, nuestra reconciliación con Dios. Pero cuando hablamos de nuestra reconciliación, nuestra salvación, la Escritura menciona que Cristo nos justificó, es decir, logró que quedáramos justos, sin pecado, delante de Dios.
¿Cómo es posible que un hombre como tú y como yo quede sin pecado a la hora de recibir a Cristo? Bueno, aceptamos volver a nacer y Dios nos da un corazón nuevo, nos da una mente nueva al momento de invitarlo a vivir a nuestro corazón. Iremos creciendo en esta relación con Dios, pero nuestra posición ante los ojos de Dios es de perfección. Él nos ve completamente revestidos de Cristo. Y dentro de las cosas que hizo Jesús a favor nuestro, fue vivir una vida perfecta. Esos 33 años de nuestro Señor Jesucristo, Él los vivió de manera perfecta y de manera absoluta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Él cumplió con todos los lineamientos de la ley de Moisés, de tal forma que una ley, cuando se cumple, pierde por completo toda su razón de ser. Habiendo cumplido Cristo con la ley, la Biblia enseña en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 4, menciona lo siguiente: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así que, cumplida la ley llegó a su fin con la muerte de Cristo, con el cumplimiento que Él le dio. Y esa perfección lograda nos es acreditada. Ahora, como creyentes, ¿cuáles son los mandamientos que tenemos que cumplir? El Nuevo Testamento nos dice con claridad qué es lo que tenemos que cumplir, de acuerdo a esta estructura nueva en la que Dios nos colocó a través de Cristo. Así que la ley de Moisés, con sus 600 y tantos mandamientos, ni tú ni yo la podemos cumplir en primer lugar. La ley exige perfección. En segundo lugar, ya no está vigente, porque Dios le puso fin a través de la vida de Cristo. ¿Qué es lo que ahora nos rige? Dice la Biblia, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Contesto la pregunta de Dolores, ¿a qué se refiere Mateo 16, 19? En el cual, este versículo lo leí hace un momento, le dice Jesús a Pedro que a él le entregaría las llaves del reino. Quiero decirte, Dolores, es una pregunta un poco amplia en su respuesta, pero voy a tratar de hacerla concreta. Pedro, el apóstol, en ese momento recibió la promesa de abrir las puertas del reino a todas las personas. Esto no quiere decir que Pedro está esperando a las personas en el cielo con un enorme llavero con el cual abre las puertas del cielo. No es así. A lo que se refería Jesús y lo que concretamente hizo Pedro es que los apóstoles, y particularmente el apóstol Pedro, se encargarían de ser los pioneros de abrir el acceso al reino de Dios a los diferentes grupos étnicos en los cuales la Biblia divide a la humanidad. La humanidad es dividida en la Escritura como los judíos, los samaritanos, que eran mitad judíos y mitad gentiles, y los gentiles, todos los que no somos judíos o no teníamos un origen judío. Así que cuando nuestro Señor le entrega o le da la promesa a Pedro de abrir el reino de los cielos a todas las personas y le da las llaves del reino, observamos a Pedro en Pentecostés abrir a todos estos judíos que están reunidos ahí en el aposento alto. A través de la predicación los llevó a la salvación. Ellos recibieron a Jesucristo y se abrieron las puertas del reino de Dios de par en par a esta estructura llamada Israel, pero a través de Cristo, no para seguir siendo pueblo de Dios, sino para ser parte de un nuevo pueblo que Dios formó en ese momento, que se llama la Iglesia. Después vemos al apóstol Pedro, esto pasa en el capítulo 2 del libro de Hechos. En el capítulo 8 del libro de Hechos nos encontramos con el apóstol Pedro confirmando las decisiones que se tomaron a través de la predicación de Felipe, ahí en Samaria, y de esta forma abrir las puertas del reino a los samaritanos.
Y por último, en el capítulo 10 del libro de Hechos, el apóstol Pedro va a la casa de este centurión no judío, gentil, llamado Cornelio, el cual invita a todos sus amigos a escuchar el mensaje del apóstol Pedro, y los no judíos por primera vez participan de este plan de Dios que fue recibir el Espíritu Santo, ser hechos parte de la iglesia, y de esta forma Pedro abrió las puertas del reino a todos los grupos étnicos en los que divide la Escritura a la humanidad. Una vez que fueron abiertas las puertas del reino, están abiertas de par en par para todo hombre que quiera establecer una relación personal con Dios. Si esta noche nos estás acompañando en nuestra charla por primera vez, yo espero que a través del desarrollo de la plática de esta noche, tú puedas entender cómo es este asunto de establecer una relación personal con Dios. Juan Manuel, ¿que no somos todos criaturas de Dios? Sí, todos somos criaturas de Dios, no hay duda. Pero no todos tenemos relación con Dios. La Biblia dice que los hombres necesitamos volver a nacer para establecer una relación con Dios y a través de esta relación ser adoptados por Dios, porque Él, al cambiar nuestra vida, al darnos un corazón como el de Él, al darnos una mente como la de Él, nos adopta y nos hace sus hijos. Cuando Cristo envió a los discípulos a predicar el Evangelio, les dijo que fueran a predicar primero a Judea, después a Samaria y después al resto del mundo. Pedro se encargó de abrir las puertas del reino de Dios a todos los grupos, y de esta forma el resto de los creyentes hemos recibido el mismo privilegio de compartir el mensaje de salvación. El mensaje del Evangelio son las llaves del reino. A través de escuchar esta propuesta de perdón, de reconciliación, de salvación y de relación personal con Dios, tú puedes acceder al reino de Dios. Jesús le contestó a un hombre que lo interrogaba sobre algunos temas acerca de Dios. Le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese día ese hombre le preguntó a Dios, a Jesús, qué era esto de volver a nacer. Y Jesús le explicó que tenía que aceptar el perdón logrado en la cruz que Él llevaría a cabo más adelante. Se señaló a sí mismo con aquel que moriría por sus pecados. En segundo lugar, le dijo que al tomar esta decisión, Dios se encargaría de transformar su vida y nacer del Espíritu, como le dijo. Y después le explicó que esto era una decisión que había que aceptar. Ese hombre se llamaba Nicodemo. Esa noche él volvió a nacer y en este momento él se encuentra en el cielo, como todos los que decidieron aceptar el perdón y la salvación lograda por Cristo. Y todos los que en este momento caminamos por la tierra, habiendo invitado a Cristo al corazón, vamos hacia el cielo. ¿Por qué podemos estar completamente seguros? Porque el pago hecho por Cristo en la cruz canceló toda la deuda de nuestros pecados que teníamos delante de Dios. Cristo fue enviado a esta tierra para salvarnos. Cristo fue enviado a este mundo para perdonarnos. Cristo fue enviado a este mundo para reconciliarnos con Dios. Pero Cristo llega hasta la puerta del corazón para ofrecerte esta propuesta del Creador y tú la tienes que aceptar. ¿Por qué? Porque es una relación y para que surja, tú tienes que estar dispuesto a hacer tuyo el perdón logrado por Cristo en el Calvario, a aceptar que Dios entre a morar a tu corazón y cambie tu vida. Tiene que cambiarla para que te puedas llevar bien con Él y aceptar que la conduzca. ¿Para qué? Para que puedas disfrutar la vida. Con la conducción, la dirección de Dios en el corazón, el hombre descubre, disfruta su existencia, porque además Dios nos otorga lo que estamos buscando en la vida,
y que la vida jamás nos va a ofrecer: la paz, el gozo, la fe y el amor de Él que transforma por completo nuestra existencia. Continuamos con nuestras preguntas. Hoy tenemos muchas preguntas, algunas las organizamos incluso. Esta pregunta de Daniel me dice que si Jesús celebró la cena, la última cena, el día de la Pascua. Quiero decirte, Daniel, que Jesús es el Cordero de Dios. Así que en la última cena, aunque era ya el día de la Pascua, nuestro Señor Jesucristo estableció un nuevo pacto. El pacto que Dios había hecho con Israel cuando salieron de Egipto se conmemoró todo el tiempo a través de la muerte de un cordero. Esta celebración hablaba del futuro Mesías que moriría por nuestros pecados. Así que, en el momento que Jesús celebra la última cena, le dice a sus discípulos que comienza un nuevo pacto basado en el cumplimiento de lo que Dios había anunciado a través de la Pascua. Así que Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cumplió por última vez con la Pascua al morir exactamente a las 3 de la tarde, que era la hora en que todos los hogares judíos estaban dando muerte al Cordero de la Pascua. Así que, de esta manera, comenzó un nuevo pacto, el cual está basado en creer y aceptar a Jesucristo. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, de tal forma que al hacer este nuevo pacto, la fe en ese Cordero de Dios Salvador se especifica, se concreta en la persona de Jesús. Me dice aquí Maru que en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16, se habla de las otras escrituras. Maru, cuando el apóstol Pedro está contestando o hablando de los peligros de malinterpretar la Biblia, e incluso cita los escritos del apóstol Pablo como escritos inspirados por Dios, le explica a los destinatarios de esta carta que las personas sin doctrina, sin conocimiento, sin constancia, tienden a torcer las Escrituras, y habla no solamente de lo que los israelitas conocían como las Escrituras, que era el Antiguo Testamento, sino incluye todo lo que se ha escrito hasta ese momento y lo incluye en lo que todo creyente en ese instante comprendía como la revelación de Dios. Hoy sabemos que la Escritura está completa. Estamos estudiando como parte de nuestro tema central el libro de Apocalipsis, y con el libro de Apocalipsis la revelación maravillosa de la Escritura termina. Así que Pedro, ahí por el año 66, escribe esta carta confirmando que los escritos apostólicos son parte de la revelación de Dios, como también lo fueron los salmos y los profetas que conformaban el Antiguo Testamento. Cuando habla de las otras escrituras, se refiere al resto de los libros que componen lo que hoy conocemos como la Biblia, Maru. Continúo con las preguntas y dice Tere, habla de la pregunta que le hicieron los discípulos acerca de los saduceos que no creían en la resurrección a Cristo y usaron una enseñanza del Antiguo Testamento en la cual, de alguna forma, si un hermano moría sin descendencia y se iba a perder el nombre de la familia, el hermano que seguía tenía que casarse con la esposa para mantener el nombre de la familia. Cuando le hacen esta pregunta a los saduceos que negaban la resurrección y ponen un ejemplo extremo y absurdo, le preguntan a Jesús allá en la resurrección, claro, ellos implicando que no existía, de cuál de los que fueron esposos de esta mujer, ella va a ser su mujer en la eternidad. Y Jesús le contestó
a los saduceos que en la resurrección los hombres no se casan ni se dan en casamiento. La pregunta es, ¿ya no estaré casado con mi esposa en la eternidad? Todos los que hemos pensado en esto, con la única persona que yo me casaría para siempre y por siempre es con mi esposa. Así que cuando pienso en la eternidad, me encantaría que ella continuara siendo mi esposa. Y la pregunta es, lo que dijo Jesús, ¿ya no viviremos como marido y mujer? No sé cómo será exactamente lo que ocurra allá en la eternidad. Lo único que sé es que si yo amo a mi esposa, como la puedo amar hasta ahora, mi amor comparado con el que yo voy a tener en la eternidad, el actual, va a ser muy pobre. Y yo diría que muy ciego, ni siquiera comparable con el amor que vamos a poner o poder profesar en la eternidad. Así que si te preocupas por el amor que le tienes a tu esposo o a tu esposa en este momento, no hay duda que en la eternidad nos amaremos infinitamente más de lo que podemos expresar en este tiempo en nuestras vidas. Y voy a tener que saltarme algunas preguntas porque si no nos quedaremos sin tiempo y sin gasolina, me refiero a nuestra mente. Me preguntan que si las 7 iglesias del mensaje de Apocalipsis va dirigido solamente a esas iglesias o algunos grupos religiosos que hoy se llaman cristianos realmente tienen que ver con el origen de las 7 iglesias. Alejandro, quiero decirte, todo el Nuevo Testamento está dirigido a ciertas personas o a ciertos grupos. Hay cartas personales, hay un evangelio y el libro de Hechos, el evangelio de Lucas y el libro de Hechos que también escribió Lucas, está dirigido a un personaje que se llamaba Teófilo. El evangelio de Mateo, el evangelio de Juan, el evangelio de Marcos, está dirigido a toda la comunidad que creía y que tenía que tener la información correcta, completa, como Dios había planeado, acerca de la vida, nacimiento, muerte, resurrección de Jesús. En el Nuevo Testamento tenemos cartas que se dirigen a grupos que tenían problemas en particular, pero las respuestas que el apóstol Pablo o los demás apóstoles dan a su problemática ha servido como lo que conocemos como la sana doctrina, los principios que nos permiten seguir a Cristo con los detalles que cada iglesia puede tener en particular. Así que las 7 iglesias a las cuales va dirigido el libro de Apocalipsis no son la excepción. Estas 7 iglesias tenían problemas en particular y el mensaje que va dirigiendo Jesús a cada una de las 7 iglesias tiene que ver con asuntos que están ocurriendo en esas iglesias, pero a través de los cuales las respuestas, las propuestas de Dios nos van a dar ciertos principios universales. Quizás la única diferencia de todas las cartas del Nuevo Testamento con las cartas del libro de Apocalipsis es que es el mismo Señor Jesucristo quien se va dirigiendo al pastor de cada iglesia. Aunque está usando a Juan como un intermediario, en realidad él se presenta como el que es responsable de la salud, del desarrollo, del crecimiento y madurez de cada grupo y de cada individuo en lo particular. Así que, por ejemplo, la iglesia de Éfeso recibe de alguna forma un regaño, una exhortación de parte de Jesús sobre un problema en particular que ellos tenían. Habían dejado de tener a Cristo como su primer amor. Y los exhorta a que regresen otra vez al amor que tenían ellos
cuando empezó esta relación maravillosa con Jesús, siendo un problema en particular de la iglesia de Éfeso. A través de los siglos, todos los creyentes hemos tenido alguna vez que reconocer que estamos fallando en la profundidad de nuestro amor hacia Jesús y hemos tenido que corregir y volver a nuestro primer amor. Y termino con la pregunta que me hace Jacqueline. Jacqueline, me preguntas que por qué en el libro de Apocalipsis están escritas con rojo las palabras dirigidas a las 7 iglesias. Este es un problema de las casas editoras, nada tiene que ver con la Escritura. Hay casas editoras que han tomado la decisión de poner en color rojo, no como el negro, que es el que en toda la impresión aparece dentro de las Biblias. Han puesto en color rojo, impreso en color rojo, las palabras de Jesús. Esto es un enfoque, desde mi punto de vista, equivocado. Cristo no escribió absolutamente ningún libro. Él, de su mano, puño y letra, no escribió una sola letra. Él inspiró a través del Espíritu Santo todos los escritos de toda la Escritura. Así que, si quisiéramos recalcar las palabras de Jesús, toda la Biblia tendría que estar impresa en rojo. La razón por la que en tu Biblia seguramente aparecen las palabras de las 7 iglesias en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis en color rojo, se debe a esta idea que algunas casas publicadoras de las Biblias han tomado. Pero desde mi punto de vista, esto solamente lleva a las preguntas que tú me haces y a otras que la gente se hace, el por qué lo que dijo Jesús está en rojo y el resto está en el normal negro de una impresión común. En realidad, toda la Escritura fue inspirada por Dios. Hoy vamos a ir intentando poner un título a cada una de nuestras pláticas sobre el libro de Apocalipsis. He pensado como título, desde luego, el título no significa exactamente nada, pero muchas veces describe todo el tema que intentamos desarrollar a través de una exposición. Hemos oído hablar del Sermón del Monte. Ese sermón que Cristo pronunció, que se encuentra perfectamente desarrollado en el capítulo 5 hasta el capítulo 7 inclusive del Evangelio de Mateo. Yo he decidido titular a nuestra charla El Monte del Sermón. ¿Por qué? Porque basado en lo que Dios nos está describiendo en el libro de Apocalipsis, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Estuvimos leyendo o compartiendo la semana pasada el versículo 7 que dice literalmente. Para quienes nos acompañen por primera vez, voy a tratar de ubicarte. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿De qué está hablando Juan Manuel? Bueno, quiero decirte que en los primeros 6 versículos de este capítulo 1 del libro de Apocalipsis tenemos todas las herramientas que nos van a servir para entender los siguientes 22 capítulos. ¿Sí? Tenemos la división natural de todo el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, en el versículo 19. La voy a leer. El libro de Apocalipsis se divide en 3 partes. Le dice Dios a Juan el apóstol, escribe las cosas que has visto y las que son y las que serán después de estas. Así que con estos 3 elementos sabemos que el libro de Apocalipsis se divide en 3 partes. La primera parte es la que estamos viendo, donde el apóstol Juan
tiene la oportunidad de comenzar esta revelación y Dios se acerca a él, se manifiesta y dice la Escritura que aparecen las 5 personas que van a participar en esta revelación. Apocalipsis quiere decir revelación. Dios Padre, Dios Hijo, el ángel de Dios, Juan, que es el escritor, y los que son los destinatarios del libro, que son todos los que han decidido vivir para Cristo, los siervos, así se describen en este pasaje. Lo voy a leer, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, es decir, los que tendremos la oportunidad de escuchar, las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Cuando dice el pasaje que todas las cosas descritas en el libro de Apocalipsis deben suceder pronto, no quiere decir que sucederían inmediatamente, pero cuando sucedan, sucederán inesperadamente. Y una vez que empiece a desarrollarse todo lo que Dios ha anunciado en Apocalipsis, ya nada detendrá todo lo que Dios ha anunciado a través de esta revelación. Así que Juan está recibiendo esta revelación y después habla de una bienaventuranza especial para las personas que tienen la oportunidad de escuchar lo que contiene este libro. Así que a ti que nos acompañas por primera vez, a ti que ya tienes años en Cristo, esta es una oportunidad preciosa para ser benditos de parte de Dios al poder escuchar y guardar todas las exhortaciones que se encuentran en este libro. Se presentan también las 3 personas de la Trinidad. Se presenta a Dios Padre como el que es, el que era y el que ha de venir. Se refiere a que Él siempre existió, el único que tiene vida en sí mismo, el que estuvo al principio y que llegará y que encontraremos al final. Se describe al Espíritu Santo como los 7 espíritus de Dios. Y se describe en el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículo 1, cuál es exactamente cada manifestación del Espíritu Santo. Y después se describe a Jesucristo como el primogénito de los muertos, como el primero de la resurrección. Quiero decirte a ti que estás escuchando esta enseñanza, que cuando Cristo se levanta de los muertos es para ser el primero de una gran familia que Dios tiene planeada formar. Él quiere que todos los hombres sean parte de esta familia. Pero para poder formar parte de esta familia, tienes que aceptar que Dios te adopte. Tienes que aceptar que Dios cambie tu vida. La corrupción natural que tenemos hace incompatible nuestra relación con Dios. Observa a la humanidad. Hoy me platicaba un amigo que ya estaba volviendo la actividad en algunas ciudades de Estados Unidos. Alguien me preguntaba hace unas semanas si la humanidad aprendería algo fundamental, un gran cambio a través de esta pandemia. Y yo le contesté a quien me preguntaba lo que acabo de mencionar, que el hombre no cambia por las dificultades. El hombre solo cambia cuando acepta que Dios entre a vivir a su corazón. Así que le vaticiné que desgraciadamente, en lugar de aprovechar la enorme lección que nos ha dado esta dificultad que en este momento el mundo entero está enfrentando, desgraciadamente nuestra corrupción solamente intentará aprovechar las circunstancias, manifestar su desacuerdo, reaccionar de las formas como reaccionamos ante los problemas que vivimos. Leía en una noticia que alguien me compartió el día de hoy que han aumentado en algunos países el consumo del alcohol, así que la pandemia no calmó la tragedia humana, al contrario, muchísimos hogares en este momento se encuentran con que las personas al interior de sus casas están consumiendo más alcohol que el que
consumían afuera del hogar. No va a cambiar, desgraciadamente, nada en la humanidad. Mi amigo me contaba que están subiendo los precios, etcétera, para sacar solamente ventaja de lo que hemos vivido. Para que el hombre cambie, necesita volver a nacer. Para ser miembro de la familia de Dios, de esa familia de la que el pasaje menciona a Jesús como el primero de los que resucitaron y de los que Dios planeó levantar a una vida nueva y a una relación eterna con Él, necesitas que Dios cambie el corazón. Lo que llamamos, lo que hemos comentado, volver a nacer. Esto implica que aceptes el perdón de tus pecados, pero que aceptes que Dios entre a cambiar tu vida. Aceptes establecer una relación personal con Él que no imaginamos hasta que le abrimos la puerta del corazón, aceptando el perdón de nuestras faltas y entregándole la vida que naturalmente hemos manejado mal. La sorpresa que nos llevamos cuando tomamos esta decisión es que Dios empieza a cambiar todo lo que estaba mal al interior de nuestra vida y empieza a surgir una relación preciosa, maravillosa con Dios. Así que Cristo es presentado como el primero de un proyecto maravilloso. Claro, Él no cometió ninguna falta. Él murió por ti y por mí. Pero cuando fue a la cruz del Calvario, lo que Él hizo fue destruir lo que te separa de Dios, el mal. Destruir la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y destruir el castigo eterno, al sufrirlo Él mismo en la cruz. Cuando se levanta de los muertos, es para confirmar que todas esas estructuras viejas, fruto del hombre natural de Adán, habían sido vencidas para traer un proyecto nuevo a través de la resurrección de Cristo. De tal forma que cuando invitas a Cristo al corazón, literalmente resucitas a una vida nueva. Juan Manuel, la resurrección física que experimentó Jesús, dice la Biblia que la vamos a experimentar. Él prometió regresar por todas las personas creyentes y llevarlas al cielo. Y cuando esto pase, ocurrirá la resurrección de todos los que creyeron en Él. Quiero continuar diciéndote lo que dice acerca de Jesús, la tercera persona de la Trinidad, el testigo fiel. Fue fiel porque reveló el amor de Dios, reveló el propósito por el cual fuimos creados. Cristo vino a confirmar que tú eres una creación. Cristo vino a confirmar que esta vida solamente tiene un tránsito pasajero y que finalmente estamos caminando hacia la eternidad y que Dios Padre, tu Creador, quiere reconciliarte con Él. Eso es lo que Cristo vino a confirmar, el amor, la verdad y además a cumplir todo lo que Dios había anunciado. Cientos de profecías se cumplieron en la vida, nacimiento, muerte y resurrección de Jesús. Todo el mensaje de Dios del Antiguo Testamento se cumplió plenamente en la vida de Jesús. Y aquí estamos llegando al libro de Apocalipsis, al cumplimiento final de todo lo que Dios escribió. Así que, pensando en esto, hablando de esto, mejor dicho, en esta enseñanza de los primeros versículos del libro de Apocalipsis, el versículo que estudiamos la semana pasada dice: he aquí, vengo en las nubes. Voy a volverlo a leer. Viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Juan Manuel, ¿por qué divide en dos grupos? La actitud de los hombres cuando Él regrese a la tierra. La Biblia dice que cuando Él regrese físicamente, por un lado, el pueblo de Israel se va a dar cuenta que fue engañado. Leímos la semana pasada esta profecía del libro de Zacarías en el capítulo 12, donde literalmente Dios dice lo que el pueblo de Israel haría con el Mesías. Es increíble cuando leemos esto. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén
espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Aquí dice el pasaje, todo ojo le verá, y los que le traspasaron en particular, y el resto de los hombres. Dice que todos llorarán cuando vean a Cristo venir a la tierra. El pueblo de Israel, en el pasaje que yo acabo de leer en Zacarías, Dios anuncia que al momento de ver al Mesías regresar a la tierra, va a descubrir que fue engañado por miles de años, por siglos, acerca de la verdad relacionada con Jesús. Jesús es el Mesías. Jesús es la persona prometida por Dios en el Antiguo Testamento. Jesús es el Redentor de Israel y del resto de los hombres. Sin embargo, a través de triquiñuelas, a través de muchas cosas, la nación judía fue engañada para rechazar a Cristo como el Mesías. Este rechazo provocó que Dios buscara un nuevo pueblo llamado la Iglesia. Él no aparece en este momento en el que Cristo regresa físicamente a la tierra. Nadie de la Iglesia en ese momento mirará a la persona de Jesús. ¿Dónde están los creyentes de todos los tiempos? De esto exactamente vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que ahí en el sermón, en el monte de los olivos, por eso te decía yo que este es el monte del sermón. Nuestro Señor Jesucristo habló de todo lo que tú estás viendo cumplido en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque después de leer la última frase del versículo 7 dice lo siguiente: sí, amén. ¿Quién dice sí? Hecho está. ¿Quién dice que esto está ocurriendo tal cual? ¿Quién dice que esto ya se cumplió? Dice la Biblia, dice el pasaje, el libro de Apocalipsis, que lo está diciendo Dios Padre. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así termina esta primera sección del libro, del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, donde Dios Padre da testimonio de que finalmente ha llegado el momento en que todo se cumpla. Y el evento final del cumplimiento de todo lo que Dios anunció es ese instante cuando todos los habitantes de la tierra le verán. Cuando Jesús estaba en el monte de los olivos, un día antes de ser matado, en su último sermón, dice la Escritura que Él empezó a hablar con el pueblo de Israel, con sus discípulos, los cuales cuando salieron del templo, porque Jesús había estado enseñando en el templo, le hicieron énfasis en la hermosura de esa construcción que era el templo de Jerusalén. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo que de este edificio no quedaría piedra sobre piedra. Anunció que el rechazo que la nación haría hacia Él como el Rey de los judíos y el Mesías que lo salvaría, provocaría que el pueblo de Israel fuera juzgado y dispersado por todo el mundo. Así que cuando tú ves la profecía de Zacarías 500 años antes de Cristo, el profeta Zacarías observa el momento en que Cristo viene a la tierra y la nación judía descubre el engaño. El mismo profeta Zacarías habla del momento en que Él llegó montado, como dice aquí, alégrate mucho, hija de Sión, es una manera de referirse. Estoy leyendo el capítulo 9, en el versículo 10 del profeta Zacarías. El que leí fue el 12:10, el que acabo de leer, que vemos cumplido en el capítulo 1 de Apocalipsis. Dice en el capítulo 9, versículo 10, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías pudo ver los dos momentos. El momento en el que Cristo entra a Jerusalén con esta actitud de Salvador, con este proyecto de ser el Mesías,
y con esta invitación para ser recibido y aceptado con gozo por la nación judía. Pero en lugar de que esto hubiera traído un profundo gozo a la nación de Israel y en particular a la ciudad de Jerusalén, provocó un profundo rechazo. La gente de Jerusalén gritó: crucifícale a Pilato, cuando él se había propuesto darle libertad. El profeta Zacarías contempla este rechazo y en la parte que nosotros estamos viendo cumplida en el libro de Apocalipsis, vemos la tristeza y el dolor de la nación de Israel al descubrir que fueron engañados por siglo. Creo que una de las estructuras que más llama la atención a todas las personas cuando llegamos a la Biblia es que hemos vivido engañados. Quizás la mentira más grande es la verdad que nunca hemos escuchado, que Dios nos ama. Y nos ama de una manera real y viva. En segundo lugar, que ese amor de Dios puede ser nuestro y lo tenemos que apropiar. Yo jamás me imaginé, siempre vi la cruz del Calvario como un cruento castigo. Nunca me imaginé que eso tenía que ver directamente conmigo. Es verdad que alguna vez escuché que había muerto para pagar por todos los pecados, pero nunca nadie me hizo ver que eso tenía que ver directamente conmigo. Cuando tenemos la oportunidad de escuchar la verdad a través de la palabra de Dios, de la Biblia, empezamos a descubrir no solamente el error de las mentiras en las que se desarrolla nuestra vida, sino lo más terrible, la verdad que nunca hemos escuchado. Cuando Israel vea en el futuro venir al Mesías a esta tierra, dice la Escritura que llorará como quien ha sufrido la pérdida más profunda, y el resto de los hombres no va a reaccionar como podríamos pensar. ¿Te estás dando cuenta de lo que vivimos? No sé si has oído todas las propuestas que se están haciendo para arreglar el problema de salud, el problema económico, etcétera, etcétera. Y por ahí empiezan a darse propuestas de la necesidad de un líder que pueda gobernar al mundo entero. Cuando escuchamos esto, todos los que conocemos la Biblia, apenas si podemos creer que estamos viviendo los tiempos que posiblemente sean los tiempos en donde se va a llevar a cabo el más profundo engaño que la humanidad ha vivido. Cuando la humanidad entera decida confiar en un individuo para resolver los problemas que está viviendo. Y entonces, al final de 7 años en donde la tragedia que el mundo vivirá se describe como la gran tribulación y se desarrolla a través como el tema central del libro de Apocalipsis, descubre que fue engañada. Pero la humanidad que va a ver a Cristo venir a la tierra no va a reaccionar como aquel que descubre a su Salvador. Dice la Escritura que la humanidad en términos generales habrá decretado en su corazón rechazar a Dios. Cuando tú vas a diferentes partes de la Biblia, en este momento pensando en Cristo, viendo desde el Monte de los Olivos todo lo que iba a ocurrir y también tomando nota de todas las cosas que se habían enseñado en el Antiguo Testamento, quiero decirte que desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, Dios empezó a hablar de cómo terminaría este rompimiento que Adán llevó a cabo con Dios y que con él arrastró al resto de los hombres. Los primeros 11 capítulos del libro de Génesis confirman cómo va a terminar cómo comenzó la humanidad rechazando el proyecto de Dios y cómo esto finalmente va a terminar. En esos capítulos, tú ves en el capítulo 6 y capítulo 7 el comienzo de un juicio sobre la humanidad que se llamó el diluvio. En este momento no vamos a discutir
sobre lo que se ha demostrado de manera absoluta, científicamente, a través de la misma historia que ocurrió. De las 250 culturas que más o menos se tiene nota que existieron en la antigüedad, ¿sabes cuántas hablan del diluvio? Todas. ¿Sabes cuál es la generación absurda que ha negado la existencia de todo lo que Dios enseña en su palabra? Es posiblemente que seamos la generación número 1 en incredulidad, que por diseño, por sistema, nos hemos dedicado a negar, sin investigar, sin averiguar, sin ver lo que Dios dice exactamente y menos lo que propone, todo lo que Dios enseña en su palabra. La cantidad de personas que deciden rechazar el mensaje de Dios sin entender lo que Dios les propone es incalculable. Así que desde el principio, Dios habló de lo que iba a ocurrir. El rompimiento de Adán, la reacción equivocada de esta sociedad formada con una estructura que tenía como principio ignorar a Dios. Vemos el desarrollo de la tecnología, de las artes, de las ciudades. El mundo empieza a poblarse, pero todo basado en sacar a Dios de su camino. Sin embargo, hubo hombres que creyeron. La Biblia nos habla de aquel hijo concebido después de la muerte de Abel, llamado Set, como un hombre que impulsó a los habitantes de antes del diluvio a creer. ¿Y por qué te estoy hablando con Cristo sentado en el Monte de los Olivos? Te estoy hablando de este tema del diluvio. Te voy a decir por qué. Me voy a ir al libro de Mateo, donde está la escena del Monte de los Olivos, y Jesús está hablando de las diferentes verdades que van a ocurrir al final del tiempo. El momento en que Dios vendrá a la tierra, este momento que tú ves en Apocalipsis, pero hay ciertos detalles que él menciona. Dice el pasaje: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús habla de la generación del tiempo de Noé. Cuando Jesús habla de este tiempo, es quizás la etapa de la humanidad de mayor corrupción. ¿Por qué? Porque la humanidad, no solamente Jesús lo compara con los días de Noé, sino también con los días de Lot, ese creyente que vivía en la ciudad de Sodoma y de Gomorra y que Dios le permitió escapar del juicio de estas dos ciudades. Jesús, cuando habla de cómo sería el tiempo en que la humanidad entraría en esta situación tan especial llamada la gran tribulación, vendría Cristo por su iglesia y la humanidad entraría en este gran juicio que durará 7 años, todavía no ocurre, pero parece que nos estamos acercando con gran rapidez a las circunstancias anunciadas por Jesús. ¿Por qué? Porque en este momento la humanidad ha perdido sus valores. La sociedad de los días de Noé no solamente era violenta, extremadamente violenta, como la del día de hoy. Estamos preocupados por los 3,000 y tantos muertos que ha habido por este COVID-19 y van 46,000 personas asesinadas por el crimen organizado en nuestro país. ¿Qué comparación tiene? Estamos viviendo sin duda el año más violento de la historia de México desde que tenemos cuentas de la violencia, es el que acaba de pasar. Así que perfectamente encajamos en las características que Cristo describe de los días de Noé. Pero no solamente esto. Los días de Noé estaban llenos de inmoralidad. ¿Qué tipo de inmoralidad? La que ahora se está publicitando, estableciendo
y de alguna manera fomentando la inmoralidad que lleva a los hombres a relaciones completamente opuestas al diseño natural, en donde los hombres se entregan a conductas opuestas por completo a lo que Dios planeó y tratan de destruir la diferencia con la que fuimos creados, que no solamente es una diferencia, sino que también tiene un propósito. Así que, comparando el mundo desde el punto de vista moral con los días de Lot, ese creyente que vivía en Sodoma, hoy nos encontramos en una sociedad cada vez más violenta contra aquellos que no aceptan la inmoralidad. Cuando Lot, en la última noche, quiso evitar un problema gravísimo de inmoralidad con los ángeles que los habitantes de Sodoma pensaban que eran hombres que habían llegado de visita a casa de Lot, dice la Escritura que todos los habitantes de Sodoma se violentaron contra él y quisieron quitarle la vida. El mundo está entrando en las estructuras de las cuales habló Jesús. Pero quiero decirte algo muy especial. Noé fue el hijo de una persona. Te voy a leer en el libro de Génesis lo que dice este pasaje. Dice, y vivió Lamec 180 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. El Nuevo Testamento describe a Noé como un predicador de justicia. Noé se dedicó a predicar y a hablar a la gente de que volviera a Dios. Dios le dijo y le reveló a Noé que Dios esperaría 120 años más por el arrepentimiento de la humanidad. Ante esta maldad, Dios decidió extender su misericordia hacia los hombres, pero esto era el cumplimiento de algo que había prometido anticipadamente a través de un profeta que vivió en el diluvio y que se llamaba Enoc. Dice el pasaje, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Seguro que está pasando por tu mente, si estamos hablando de los años, de 365 días, ¿sí? La vida antes del diluvio fue infinitamente diferente a como fue después del diluvio. Hay muchas características que la hicieron absolutamente distinta. Dice el pasaje, y vivió Enoc 65 años y engendró a Metusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. Y caminó 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Por qué quise hablar de Enoc? Bueno, porque es el profeta del que habla la Biblia de los tiempos del diluvio. Además, dice el pasaje que cuando tuvo su hijo Matusalén, que quiere decir cuando él muera, viene el diluvio, él empezó a caminar con Dios. Quiero compartirte, a ti que has invitado a Cristo a vivir a tu corazón, que el pensar en el regreso de Cristo nos debe invitar a dos cosas. Lo primero, estar pendientes para que cuando Él regrese nos encuentre como Él planeó. Y segundo, caminar al lado de Él para que nuestro encuentro sea como Él lo planeó. Si nosotros como creyentes decidimos caminar íntimamente con Cristo, seguramente el día que regrese nos encontrará exactamente como Él quiere. Y además será un encuentro maravilloso, encontrarnos en ese momento con nuestro Salvador. ¿Y cómo será el encuentro con Jesús? Dice la Biblia que será como lo fue con Enoc. Enoc caminó con Dios hasta el día en que Dios decidió llevarse a Enoc de esta tierra. ¿Y cómo lo hizo? Enoc no murió,
sencillamente fue arrebatado. Y la Biblia dice que cuando Cristo regrese por su iglesia, los creyentes que estén vivos en el momento que Él decida regresar, van a ser arrebatados y no van a experimentar la muerte física. Juan Manuel, ¿qué pasará con el mundo? La Biblia dice que el mundo entrará en esta tragedia que describe el libro de Apocalipsis, que Dios en el capítulo 1 menciona que finalmente va a ocurrir. Lo que anunció Enoc y que se describe en el versículo 14 del libro de Judas, es un libro que escribió el medio hermano de Jesús que se llamaba Judas. Este libro habla de Enoc y dice que él profetizó de este momento cuando Cristo regresaría a la tierra. Tal vez no te acuerdas, pero en la charla, todo este planteamiento que yo hice sobre el libro de Génesis y que me fui o partí del Monte de los Olivos, fue por una sola razón. Fue por hablar de que el mundo reaccionaría con tristeza, con desacuerdo al momento de regresar a la tierra. El pueblo de Israel, dice la Escritura, se va a convertir, pero va a tener un profundo dolor al ver el fruto del engaño que por cientos de años ellos vivieron. ¿Y los creyentes? ¿En dónde estamos? Bueno, el libro de Apocalipsis nos habla de esto. Cuando Jesús está viendo el regreso de Jesús, que describe aquí en el capítulo 24 de Mateo, cuando Él está viendo su propio regreso a la tierra, simplemente dice que Él va a regresar a este mundo y que van a ser reunidas todas las personas que creyeron en Él y separadas de las que no lo hicieron. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 11, dice: entonces vi el cielo abierto. Lo que dice el capítulo 1, he aquí viene con las nubes, aquí está descrito de manera detallada. Y vi, y he aquí, un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Quiero decirte que este líder político, que dice la Escritura que va a proponer gobernar y dirigir al mundo, que va a aparecer cuando la humanidad se encuentre acorralada por una hora de prueba que vendrá sobre ella. Este líder es descrito en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis montado en un caballo blanco. Es llamado en la Escritura también el Anticristo. ¿Por qué Dios lo llama el Anticristo? Porque Él va a intentar hacer lo que solamente Cristo puede hacer: arreglar los problemas del hombre, arreglar sus dificultades, llevarlo a la paz que desea. La gran propuesta de este líder político va a ser paz y seguridad. No, ningún hombre puede traer ni paz al corazón y menos seguridad. El único que puede traer paz al corazón es Cristo. Así que en este instante han pasado 7 años de tragedia en el mundo que a través del desarrollo del libro de Apocalipsis vamos a ir analizando en detalle. Sin embargo, tenemos que ir al ritmo de la revelación. Y Dios en este pasaje, en el que acabamos de leer, en el versículo 8, confirma que esto ya es un acontecimiento, que finalmente ha llegado el momento en que ocurra. Desde siempre, desde el libro de Génesis, a través de sus primeros 11 capítulos, podemos entender lo que el hombre ha planeado siempre. El primer proyecto es vivir independiente a Dios. El segundo proyecto es seguir una filosofía antidios. El tercer proyecto es formar un poder que pueda gobernar al mundo y que pueda dirigir los pasos de la humanidad. Dios no permitió que esto ocurriera en Babel y por eso vino la famosa confusión de las lenguas y surgieron los idiomas en la Torre de Babel. Pero ese propósito sigue latente en el corazón del hombre. Así que no te extrañe que en el futuro algunos pensamos que está muy cercano, empecemos a escuchar de la creación de un gobierno mundial. Esto no es nuevo.
Y no hablo de quienes siempre han planeado esto. Esto siempre ha estado escrito en la Biblia y es definido con sus motivos y sus razones, y también se nos habla de su fracaso. El hombre no es capaz de proveer lo que solamente Dios puede proveer. Dice el versículo, continúo leyendo el versículo 11, el 12. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. En este instante, toda la humanidad le va a observar. Su vestimenta está teñida con sangre. La sangre que Él derramó para salvarte, para lograr tu perdón, para llevarte a la comunión con Él. Desde luego, nada se parece a aquella persona descrita por el mismo profeta Zacarías, que lo describe cabalgando sobre un pollino, hijo de asna, sobre un asno, humilde y dispuesto a morir y a pagar por tus pecados. No, ahora regresa, como es descrito en el libro de Apocalipsis, como Rey de reyes y Señor de señores. Cristo es Dios. Dios no está de acuerdo con el comportamiento humano. Juan Manuel, ¿por qué está esperando? ¿Qué es lo que lo detiene para venir a rescatar a esta humanidad que ahora está caminando en la dirección más difícil que ha vivido a través de su historia? Lo que Dios está esperando es que los hombres, a nivel personal, decidan invitarlo a vivir a su corazón. Por todas partes de la tierra se predica el mensaje de salvación. En cada rincón del mundo Dios está tocando a la vida de los hombres para que lo dejen entrar y transformar lo que viven y lo que son. Pero cada hombre tiene que abrir la puerta de su corazón. ¿Por qué está haciendo Dios esto en este momento? ¿Por qué se está esperando? Porque Él no quiere llevarte a juicio. Murió por ti en la cruz para que no fueras a ser juzgado ni en el juicio final, ni tuvieras que pagar en el infierno tus pecados. Él aceptó ocupar tu lugar en ese juicio. Todo está perdonado. Solamente tienes que aceptarlo como un regalo. Este regalo implica que le tienes que entregar la vida que tienes. La vida que tienes no es la vida que debes de vivir. Necesita un cambio y tú lo sabes. Quizás nunca te imaginaste que el cambio que necesitas es invitar a Cristo a vivir a tu corazón. Pero es el único cambio que puede transformar lo que eres y llevarte a vivir diferente. Jamás te imaginaste que Dios tenía un plan de acercarse a ti, arrancarte de las mentiras que siempre has creído que nunca han traído nada efectivo a tu vida y llevarte a vivir la verdad cash día tras día que hace la vida hermosa y satisfactoria. Así que cuando se describe este regreso de Jesús, se describe el momento en que Él está llegando a la tierra, su ropa teñida en sangre. Todos sabemos quién es, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. En esta escena aparecemos tú y yo. Todos los hombres que a través de la gracia hemos sido perdonados. Dice la Escritura que nuestra vestimenta no tiene mancha alguna, solamente para describir no solamente la limpieza en la que ahora vivimos, la cual es absoluta, me refiero al momento descrito aquí, sino que es una limpieza para siempre. Sabemos por el capítulo 19, en el versículo 8, a qué se refiere cuando habla de este lino fino. Y a ella, hablando de la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los que han creído o de los santos. Cuando invitas a Cristo a tu corazón, te empiezas a portar diferente. Yo recuerdo al día siguiente que acepté a Jesucristo, llegó un amigo y me invitó para que nos fuéramos a emborrachar.
Me emborrachaba casi diario con él. Y ese día le dije que ya no iba a tomar, que había invitado a Cristo a vivir a mi corazón. Nunca voy a olvidar el momento, se hincó en el estribo de su coche para pedirme que me tomara la última con él. Y le dije que la última había sido la última, que ahora tenía una vida nueva, pero fue el comienzo de una vida transformada por Cristo, en la cual Dios ha ido cambiando todas las cosas equivocadas. Cristo va a volver por los que creyeron, y en el momento que ocurra, abandonaremos la estructura equivocada que no nos permite vivir la perfección en la cual vivimos hoy como creyentes, y entraremos en la resurrección, en el cuerpo semejante al de Él, donde Dios podrá vestir a todos los que creyeron en Él con la perfección de Él mismo. Así que en la escena que contemplamos la semana pasada, vemos la reacción del mundo de los que no creyeron. ¿Qué van a hacer? Si tú sigues leyendo el capítulo, no puedes creer lo que la humanidad está en este momento dispuesta a hacer. Es verdaderamente increíble. Pensaríamos que los hombres reaccionarían favorablemente al ver a Dios. Dice la Escritura, déjame leértelo, porque no hay nada más preciso que lo que ocurre. Dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La Escritura dice que comienza el juicio con el que terminarán todas estas estructuras corruptas en las que se desarrolla la vida del hombre. Dime, ¿en qué rincón de esta vida no hay corrupción? Confiésame, ¿no has anhelado que las cosas sean diferentes? ¿No deseas que todo esté mejor y que puedan desaparecer todas estas estructuras? La Biblia dice que va a pasar, pero no va a ser fruto del trabajo de un hombre o de la habilidad de un individuo. No, la Escritura dice que nuevamente el diablo, el padre de la mentira, la palabra diablo quiere decir mentiroso. Así que el trabajo del diablo como príncipe de este mundo es engañar a la humanidad con filosofías, religiones, propuestas equivocadas, inmoralidad, etcétera, para tratar de confundir tu instancia en esta tierra y que no sepas a qué veniste a este mundo. Claro, Dios se cruza en el camino de la vida de todos los hombres. Por nuestra propia corrupción, de ninguna manera le damos la bienvenida. Al contrario, cuestionamos, argumentamos e incluso rechazamos. Le doy gracias a Dios por su paciencia, su insistencia para buscarnos, para insistir en este proyecto de transformar la vida de los seres humanos. Así que la Biblia nos dice todo lo que va a pasar y lo que está pasando. Juan Manuel, ¿quieres decir que ya entramos en esta hora de prueba de la que habla la Escritura, de la que habla el libro de Apocalipsis? Nadie puede afirmar categóricamente que es exactamente así. Pero lo que sí dice la Biblia es que la Biblia nos va a ir guiando en las siguientes horas de la vida del hombre. Se están acortando los espacios dentro del plan de Dios. El hombre ha llegado a tal punto que ha condenado prácticamente a su extinción a todas las especies de este planeta. Ha condenado a su destrucción desde el punto de vista ecológico, con toda la basura y con todo lo que genera al planeta, de tal manera que prácticamente estamos condicionando nuestra existencia. ¿Alguien va a detener esto? La Biblia dice que sí. Pero no solamente va a detener la destrucción de esta tierra, sino va a detener, va a castigar a los hombres que lo hacen. En realidad todos contribuimos al deterioro del planeta, pero hay un perdón. Hay un perdón para los hombres que deciden invitar a Cristo a vivir a su corazón. ¿Estamos cerca? Bueno, nunca la humanidad
había vivido una situación que afectara a todos los hombres que estamos sobre la tierra. Por otra parte, nunca la humanidad había alcanzado tecnológicamente los medios que nos permiten tener el conocimiento de todo lo que está pasando en el mundo. Nunca la humanidad había podido levantar la voz de sus gobernantes y confinar a sus casas a todos los que viven en el planeta. Nunca. Hoy sabemos que esto está ocurriendo, aunque ya hay un pequeño retorno en algunos países del mundo a la normalidad, y no sabemos cómo va a ser lo que vamos a llamar normalidad en el futuro. Lo único de lo que podemos estar seguros es de las promesas de Dios, es de esa promesa que Él hizo de que Él volvería. Así como Dios arrebató a Enoc un día, Él arrebatará a todos los que han creído en Él. Y muchos están pensando que posiblemente ha llegado este tiempo. Los siguientes eventos, el futuro irá perfectamente describiendo si nos encontramos en el momento previo a su regreso o todavía tendremos que esperar por ciertas circunstancias que tienen que ocurrir. Lo que sí es un hecho es que estamos escuchando las noticias que se escribieron hace miles de años en la Biblia, en donde Dios no solamente describe su amor y lo pone a nuestro alcance, sino donde también describe que como un ser perfecto y justo, tendría que ponerle fin a la maldad del hombre. Estamos aparentemente llegando a esta situación. Todos los detalles que siguen están perfectamente descritos en la Escritura, de tal manera que las personas que han vuelto a nacer irán con sus propios ojos descubriendo las verdades de la Escritura cumplidas como se cumplen las otras enseñanzas de la Biblia en nuestra vida cuando nosotros obedecemos a Dios. Cuando un creyente obedece a Dios y decide entregarle su vida, el creyente empieza a experimentar la plenitud de esa relación que ha establecido con Cristo. Cuando un creyente, sin importar las circunstancias que pueda vivir, decide confiar en Él, experimenta la paz que le permite enfrentar sus dificultades. Cuando un creyente deja a Dios llenar su corazón, experimenta el gozo que solamente Dios puede proveer. Esto hace que Él disfrute su vida. El creyente que vive con el gozo de Jesucristo vive una vida muy especial porque deja de exigirle a la vida misma que lo llene. En segundo lugar, deja de exigirle a las personas que lo rodean de que lo hagan feliz. En lugar de mantenerse como una persona egoísta y exigente, haciéndole la vida difícil a todos los que le rodean, la persona que le permite a Dios llenar su corazón con su gozo, esa persona empieza a experimentar el disfrute de su vida y puede ser una bendición. En lugar de estar esperando que lo traten bien, afirma su conducta en tratar bien a los que le rodean. Se dedica a manifestar ese gozo y además experimenta el amor de Dios, que nos lleva a dejar de buscar lo nuestro para empezar a buscar lo que es de Dios y lo de las personas que nos rodean. Y experimenta un don increíble, un gozo maravilloso que provee la fe y la confianza que podemos tener en su palabra. Es impulsado continuamente por Dios a buscarlo a través de la oración. Quiero decirte a ti que a lo mejor acabas de recibir a Cristo, que la forma en que te acercaste a Él fue buscándolo en la oración, donde con tus propias palabras te dirigiste a Él y lo invitaste a vivir a tu vida. Ahora que estás en Cristo, este va a ser el medio para que tú alcances el desarrollo de esta relación que has establecido con Él. En segundo lugar, es la forma como Él va a poder cumplir sus promesas que Él tiene en su palabra para ti.
Por ejemplo, en tus debilidades. Él no espera que tú las venzas, pero sí espera que acudas a Él en cada situación de debilidad y le pidas que te dé la victoria. En el momento que empieces a descubrirte victorioso ante las cosas que nunca pudiste vencer, tu fe se va a ir fortaleciendo y te impulsará a entregar de una manera más amplia tu vida. Así que en esta relación maravillosa que tenemos con Cristo, que disfrutamos a través de haberlo invitado a vivir a nuestro corazón, estamos encontrando lo que solamente en Cristo se puede disfrutar si tú no has vuelto a nacer. Que invites a Cristo ante la crisis de la pandemia, aunque seguramente es una buena razón para hacerlo. Seguramente te has descubierto solo. Seguramente te has descubierto frustrado, sin esperanza, con temor y con todas esas estructuras que brotan cuando nos sentimos acorralados. Seguramente te encuentras en ese desconcierto que provoca el no saber qué nos depara el futuro. Quieres encontrar la fuente de la verdadera satisfacción, paz, gozo y amor que solamente existe en la persona de Jesucristo. Dice la Escritura que tienes que invitarlo a vivir a tu corazón. Cuando Juan escribe este pasaje, cuando empieza a narrarnos lo que vive, dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Juan se encuentra preso en esta isla, que es una prisión militar del Imperio Romano, y describe que está viviendo en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Cómo que un reino? Y todavía no se manifiesta como tal. Cuando le abres la puerta del corazón a Jesús, entras a una vida completamente diferente, donde las normas son dictadas por Dios, donde los esfuerzos son provocados por Él para que le sigas, y donde la realidad de Él te da la plena seguridad que te permitirá entender cuál es el futuro. Todos los que hemos vuelto a nacer, independientemente de lo que pueda ocurrir de manera particular en nuestras vidas, sabemos a dónde vamos. Sabemos que vamos al cielo. Sabemos que como todos los hombres podemos morir, pero tenemos también la promesa de que un día Cristo regresará por esa generación de creyentes que les tocarán vivir los últimos momentos de la historia de una humanidad incrédula, rebelde y hostil hacia Dios. Así que tenemos una esperanza adicional, la esperanza del regreso de Jesucristo. Y ya sea que muramos por la vía natural de la muerte o que partamos a través del arrebatamiento, lo más importante es que nos vamos a encontrar con Cristo. ¿Quieres tener la seguridad de la vida eterna? ¿Quieres tener la seguridad del perdón? No hay más que una forma para hacerlo. Dice el capítulo 3 del versículo del libro de Apocalipsis, en su versículo 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si quieres abrir la puerta del corazón, todavía hay tiempo para hacerlo. ¿Tienes vida? No te estoy diciendo que esto es el fin. A lo mejor la humanidad sale probada y vive una mejor situación después de todo este evento. Me voy a poner súper optimista, independientemente de lo que pase. Un día irás a la eternidad y Cristo está tocando a la puerta de tu corazón para cambiar lo que vives y para asegurar tu perdón y tu destino. ¿Quieres abrir los ojos en el cielo el día que partas? ¿Quieres que Dios cambie tu vida? ¿Quieres conocerlo personalmente? En este momento, Cristo está tocando a la puerta de tu corazón. Si te levantas y abres la puerta, te tomará de la mano para declararte una amistad eterna,
Tocará tu ser y lo transformará completamente. Hará de ti una nueva persona en mente y corazón, con la promesa adicional de que un día te dará un cuerpo perfecto como el de Él. Y a partir de este momento, Él tomará la responsabilidad de sacarte adelante, en las buenas y en las que no son tan buenas. Y Él va a cumplir la promesa de llenar tu vida a partir de este momento. ¿Lo quieres hacer? Vamos a dirigirnos a Él a través de la oración. Este medio maravilloso que está al alcance de todos los hombres, pero no sabemos que nos tenemos que dirigir a Él en su nombre, aceptando lo que Él hizo por nosotros. Si quieres tomar esta decisión, me gustaría orar contigo, invitándote a aceptar el pago que Cristo hizo en la cruz. En esta oración le vas a pedir perdón por todos tus pecados, aunque no recuerdes todos. Le vas a decir que aceptas el pago hecho en el Calvario. Le vas a abrir la puerta de tu vida y le vas a pedir que cambie lo que eres. Y le vas a pedir que conduzca tu vida a partir de este momento. Si lo quieres hacer, dirígete a Dios en estos términos. Señor, gracias por la oportunidad que me das de escuchar tu palabra y lo que tu palabra contiene. Te doy gracias por este perdón que tú decidiste darme por todos mis pecados. Lo quiero aceptar. Te quiero pedir que me perdones de todas mis faltas. Y quiero darte las gracias, no solamente por perdonarme, sino por tú haber pagado todo lo que yo hice mal y evitar de esta forma que yo fuera al castigo eterno, al infierno. Gracias, Dios, por esta salvación que quiero hacer mía en este momento. Y ahora no te quiero dejar afuera de mi vida. Quiero abrirte las puertas de mi corazón. Jesús, entra y cambia todo lo que yo soy. Haz de mí una nueva persona, capaz de seguirte y obedecerte. Y ahora que ya estás en mí, te pido que tú conduzcas mi vida y que lo hagas para siempre. Quiero que seas mi Señor. Gracias, porque ahora te pertenezco. Y todo esto te lo pido en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad tan especial que Dios nos ha dado para poder reunirnos y seguir aprendiendo de su palabra. Solo quiero terminar de alguna manera la idea de la montaña de este sermón. En esta montaña, Jesús va a poner los pies una vez que regrese a la tierra. El monte de los olivos se va a partir. Quiero decirte que la humanidad sin Dios, que se encontrará a punto de luchar entre sí en la batalla de las batallas llamada la batalla de Armagedón, en el momento que vean venir a Cristo, van a interrumpir la guerra, pero no para hacer la paz, sino para destruir al enemigo de su propia maldad. Intentar destruir a Jesús. Tú sabes cómo terminará esta batalla. No existe. Luchar con Dios es un absurdo, y menos contra Él. En ese momento,
el pueblo de Israel se convertirá, le aceptará como su Salvador. Y todos, incluyéndote a ti, invitaste a Cristo a vivir a tu corazón, regresaremos con Él a esta tierra para vivir un verdadero paraíso que Cristo mismo se encargará de construir y que compartiremos con Él durante 1000 años. Todos los planes de Dios terminan con una promesa maravillosa de perdón y salvación, y para quien lo rechaza, culminan con una expresión de justicia que finalmente se traduce en castigo. Invitaste a Cristo a tu corazón, vas al cielo, vas a la vida eterna, con un Dios que te amó sin límite, que aceptó pagar por ti. Qué curioso, tú regresarás, como dice el pasaje, con los vestidos blancos y resplandecientes, y Él vestido, con esa túnica teñida en sangre, la sangre que Él derramó para salvarte. Así que no es cuestión de falta de amor. Los hombres que se van al infierno se van porque lo deciden, a pesar del amor de Dios. Nos vemos para continuar ya con la descripción de Juan, donde empieza a describirnos lo que nunca se imaginó, estar en un día que a través de toda la Biblia se menciona, el día del Señor. Estamos viviendo el día del hombre. Viene el día en que Dios va a intervenir. Que Dios los bendiga.